Bienvenidos, mil disculpas por no haber podido cumplir con el programa ayer en los esfuerzos de tratar de armar el mejor panel posible sobre la eliminación del subsidio al diésel. Tuvo una circunstancia familiar nuestro operador principal, sin el cual no debemos operar este equipo que estamos todavía conociendo. No estoy acostumbrado a trabajar en podcasts yo. Por más que sea muy sencillo, para mí es más complejo. Aclarado eso y presentadas las disculpas, al economista Larry Yumibanda, que es nuestro invitado, como fue ayer, le debemos especial gratitud por volver a comparecer y entender el crítico momento que se vive, que puede volverse peor si no se maneja bien y debe entenderse mejor, porque la mayoría de expertos como él consideran que la medida es adecuada, pero tienen reparos. Antes de entrar en aquello, esta nota de María Cecilia Largacha en Ecoavisa recopila muy bien cómo esta ha sido una aspiración de varios gobiernos y todos han tambaleado o reculado. El subsidio al diésel le cuesta al país por encima de los 1.300 millones de dólares y ha estado en la mira de todos los gobiernos. Es necesario corregir graves errores de la economía. Lenín Moreno llegó a eliminarlo. Duró 12 días. Las protestas lo arrinconaron y dio marcha atrás. ¿Y el diésel? Guillermo Lasso optó por congelar el precio. El diésel quedó en $1.75 el galón. Pero ese galón que hoy se vende al público a $1.75 al Estado realmente le cuesta $2.91. La diferencia entre ambos valores, $1.16, es el famoso subsidio. Eso es lo que sumado le cuesta al país más de 1.300 millones de dólares. Sí puede ser focalizado. El presidente Noboa también ha mencionado la posibilidad de eliminar o focalizar el subsidio, pero no sería algo inmediato. Siempre y cuando tengamos un reemplazo al mayor desarrollo y uso de gas, menor necesidad hay de diésel. Y con ello queda claro que el gobierno tiene en la mira desarrollar el uso del gas antes de pensar en reducir o focalizar el subsidio al diésel. Para ello, el plan es explotar debidamente el campo Amistad. El presidente Noboa ha informado de algo en ese campo que antes no se conocía. Ha dicho que el gas está mucho más cerca de la superficie de lo que se pensaba y que por ende se ha invertido en estudios para desbloquear el tema. Es parte de lo que el gobierno llama la transición energética. Es una intención, no un anuncio inmediato. Por lo tanto, tampoco hay plazos concretos para focalizar o retirar el subsidio al diésel. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia. Como nos recordó María Cecilia Largacha, el presidente Noboa pensaba reconsiderar lo que fue un compromiso de campaña, no subir el precio del diésel y más bien dedicarse a focalizarlo tras incrementar las posibilidades de uso de gas natural acá y otra serie de medidas que no se han tomado. ¿Qué precipita esto? Entre otras cosas, la visita de una visión del Fondo Monetario Internacional, lo exiguo de la situación económica y la caja fiscal, y lo excesivo del contrabando y del uso de sectores ilegales de este combustible a precio regalado. Bueno, anunciadas las medidas de compensación, con mucho entusiasmo, Roberto Luque, ministro de Transporte, anunció esto respecto al registro de los primeros beneficiarios la noche del domingo. Ya tenemos los primeros registrados por la eliminación del subsidio al diésel. Todos ellos van a recibir su primer pago este día lunes.
Si tú, amigo transportista de las modalidades urbano, inter e intraprovincial, quieres también recibir tu pago este día lunes, no olvides de registrarte hasta mañana, domingo 14 de septiembre a las 6 de la tarde en este link para poder recibir tu pago. Esto no quiere decir que si no lo haces hasta mañana no vas a recibir tu pago. El registro es permanente y va a haber cortes todos los miércoles para pagos los jueves y todos los domingos para pagos los días lunes hasta llegar al mes de octubre. Sabemos que esta medida es difícil y tiene implicaciones importantes, pero esta es una de 8 medidas importantes que benefician a todo el sector de los transportistas. No olvides de registrarte. A pesar de esas 8 medidas a favor o en compensación a los transportistas, apenas 1.600 de ellos se habían registrado hasta este mediodía de los 23.000 y más que podían haberlo hecho. Lo bueno es que los de Pichincha, especialmente, que anunciaron paro, no lo hicieron. Un sector de los de Guayas tampoco. Sin embargo, otros han salido por ellos. Y sin embargo, apenas a 2 se han detenido hasta ahora de lo que sepamos en Carchi. Esto no puede, no debe, no va a terminar en octubre del 2019 y junio del 2022, porque el presidente fue y tomó al toro por los cuernos. Fue a La Tacunga, que es la sede activista de la CONAIE donde ISAS se refugia. A ver si ahora se atreven a lo mismo que antes. No parece, pero no lo descarte. Yo solamente te pediría eso. Controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, nuestro invitado, el economista Larry Yumibanda Montiel, tiene 45 años, un hijo, nació en noviembre 16 de 1979, magíster en negocios internacionales y comercio exterior, aparte de su profesión, profesor universitario, fue, de lo que yo recuerdo, el mejor presidente del Círculo de Economía de Guayaquil que ha existido en los últimos años. Gracias por concurrir. Su primera visión de la decisión de eliminar el subsidio al diésel y la serie de medidas compensatorias tomadas. Bueno, era una decisión que tenía que haberse tomado, sí, hace mucho tiempo, pero hay un tema importante a mencionar aquí. No es el tiempo adecuado. ¿Sí? Las medidas de compensación que dijo el gobierno van a ser de carácter temporal, pero el ajuste de la economía en general se va a ir viendo paulatinamente conforme van dando los datos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC. Nunca es el tiempo adecuado para subir el precio del diésel. ¿Cuándo debió ser? Mire, yo siempre he dicho que esto tenía que haberse resuelto en el año 2012. ¿Por qué? Porque teníamos una economía en crecimiento, teníamos una clase media fortalecida, y si se hubieran tomado las decisiones en ese momento, no hubiéramos incurrido en endeudamiento de aproximadamente 90.000 millones de dólares, que es el corte de hoy. Entonces, esta medida, si bien es cierto, es necesaria, pero va a tener un impacto, ¿sí?, especialmente en los alimentos de primera necesidad, y posteriormente se va a trasladar al sector empresarial. Entonces, yo creo que el gobierno hubiera tomado otro tipo de eliminación de subsidios, pero dejar al menos el tema de la transportación y el uso particular pausado hasta que se den ciertas condiciones. Ok, una cosa más. ¿Mejor momento o más adecuado
hubiese sido apenas, logró esa extraordinaria victoria en la segunda vuelta? Mire, yo creo que hubiera sido cuando la economía ya comienza a crecer de verdad. ¿Ya teníamos que esperar? Habría que esperar al menos un par de años. Pero no vamos por 3.9% en el primer semestre. Por eso, las proyecciones de crecimiento van a ser el 3%. Pero esta medida va a hacer que se desacelere esa tasa de crecimiento. Entonces, el gobierno, a pesar de que puede generar recursos por la liberalización del precio del diésel, puede tener una disminución de recaudación de impuestos por la desaceleración económica y que puede repercutir para el año 2026. Aunque el IVA también va a aumentar con esto, ¿verdad? Claro, el IVA va a aumentar. Por lo que sube el precio del diésel. Y en este momento hay mayor recaudación de IVA, pero hay que ver los efectos cuando la economía sienta el ajuste, especialmente para la clase media. Bueno, tengo tanto que preguntar, pero la idea era ir desagregando esto a lo largo del programa tras el planteamiento inicial del economista Larry Yomi Banda. Les recuerdo que el programa lo pueden ver por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y en todas las demás nos pone RTU, en los números que ven en pantalla para quienes nos siguen en televisión y en redes a esta hora. Gracias a eso, cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches. 10,000 más en radio. 101.3 FM Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, que es 89.3 FM Manabí. La Bonita del centro del país, Riobamba, también 89.3 FM. Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM Radio Sucesos. Líder en información en la capital de la República. Hoy el gobierno puso una pieza publicitaria muy completa, donde se explicaban resumidamente las medidas y todo, sobre todo las compensaciones. Y hablan de algo que también citó en una entrevista más temprano la economista Saría Moya, que lo que han hecho es acabar con lo que existía, una tubería rota. Una precisión ahí. No es necesario mentir o exagerar para tener razón. Más aún cuando la medida en su mayoría tiene respaldo, aún de sus críticos. No es que parece que se han creado o se ha establecido la devolución del IVA a los adultos mayores. Se han atrasado y recién se están igualando. Igual con los constructores. A propósito de eso se están igualando. ¡Qué bien! Pues no lo pongan como dice ahí. Volviendo a esto, ahora sí agreguemos los beneficios. ¿Se baja el contrabando? Puede haber una mitigación en el tema del contrabando. Puede haber, si Perú tiene un dólar más caro que este precio, casi a $4. A ver, no estoy diciendo que se va a eliminar el contrabando. Puede haber una disminución. Pero puede, es una posibilidad. Es que dependerá de los controles del Estado. ¿Qué tiene que hacer qué? El tema de militarizar las fronteras, porque por ahí se fuga el tema del combustible. Ok. Redirigir los recursos. ¿Eso con la descripción que hacen allí es correcta? Mire, la compensación, independientemente de lo que se ha mencionado, es buena. Pero el tema, vamos a desagregar lo que acabó de decir el ministro Luque y lo que dijo la ministra de Economía. Especialmente en transporte. Va a ser solamente de 8 meses, con máximo a 4 meses más. 400 hasta $1,000 por transportista. Y de ahí en adelante, ¿quién va a fijar el precio de los pasajes, por ejemplo? Dijeron que los GATS, de acuerdo con los transportistas. Entonces, el ministro Luque dejó la puerta abierta de que los municipios tendrán que subsidiar para que se mantenga el precio de los pasajes. No, porque ellos les van a dar cosas como, si son unidades viejas, $20,000 gratis, si quieres chatarrizar. Así. Ya, crédito de hasta 7% a 7 años. Más otra serie de cosas adicionales. ¿Eso no le da tiempo reponerse al sector de transporte? En la medida que, por ejemplo, estos programas ya se han desarrollado anteriormente también. Por ejemplo, en la transportación urbana de Guayaquil, hay muchos buses que han renovado sus vehículos. Funcionó. Entonces, sí, pero... Y hasta eléctricos inclusive. Exacto. Pero el tema del pasaje,
eso va a ser crucial, porque la transportación urbana, apenas de todo el monto de los transportes, el 10% es eléctrico, el resto es con diésel. Luque dijo que no tienen por qué subir los pasajes. Luque dijo que por el momento no, pero después le tocará prácticamente resolver este tema. O sea, le pasa la pelotita a los municipios. Efectivamente. O sea, admite que puede haber o debe haber un incremento, pero no asume que la responsabilidad sea del gobierno. ¿Y sabe cuánto podría ser el precio de los pasajes? Podría ser 40%. 50 centavos el precio del pasaje. ¿Por qué tanto? Porque actualmente está en 30 centavos. Entonces, se incrementa más o menos el precio del diésel en 55%. Tire las matemáticas y ese es el valor que le da. A eso vamos, porque por eso es usted el invitado. ¿Qué componente del costo es el diésel en el transporte? Usualmente, ya sé que varía de las unidades, si es de provincial, si están dando todo el día o no, en fin, el tipo de vehículo, motores ya. Pero ¿cuánto es? ¿35, 40%? Más o menos, va por esa cifra del 25-30%. ¿Tampoco? Es que el resto corresponde a otras actividades propias del negocio. Como por ejemplo. Pago de sueldos, porque pago de choferes, pago de un asistente, las compañías de transporte. Entonces, no el combustible representa una cifra importante. O sea, 70% del costo es no costo del diésel aproximadamente. Efectivamente. Va a otros gastos, va a otros costos. Pero el asunto radica es que no podemos hacer las matemáticas de esa manera, porque la economía funciona no de manera lineal ni contable, funciona de manera exponencial. Ajá. Entonces, hay un aumento del transporte, pero cada bien que se prácticamente se traslada, tiene otro tipo de transportes incorporados. Entonces, no es porque automáticamente sube tanto por ciento en el traslado de un producto, ese va a ser el precio fijo, sino que se viene incorporado otros elementos más que hacen que los precios, especialmente de los productos, surjan, perdón, en este caso, se incrementen. Al final de cuentas, quien termina pagando el plato roto es el ciudadano común. Ensayemos un ejemplo como cálculo, citando lo que usted citó en Guayaquil. 30 centavos el costo de transporte urbano. Si el incremento en el diésel es 30% del costo de ese transporte urbano, y se ha incrementado o debería aumentar 3 por 3, 10 centavos el costo, 40 centavos. ¿Está bien para hacerlo proporcional? Estamos hablando que de 30 centavos se incrementa 15 centavos, 45 centavos, me digo. Ok, o sea, debería pasar a 45 por lo menos. Así es, yo dije es 40, decir, pero subir 50% más el costo de la tarifa. Cuando debería ser solo 30% más. Sí, pero por eso digo, el tema es que el transportista a su vez también tiene que contratar otros servicios. Y esas variables también se encarecen. Entonces, mantenimiento, repuestos, la economía llantas, en general se encarece. Personal. Por eso que no se puede hacer un ejercicio netamente contable. Hay que ver todas las implicaciones alrededor de un servicio o de un producto. Ya. Y era inevitable que la economía se encarece. Otro lo que les dicen, la economía se sincera. Qué pena, hemos estado viviendo en un mundo irreal tanto tiempo. Habrá un impacto, aguántala, a largo plazo será para mejor por 1.100 millones de dólares más de ahorro por el Estado. El Fondo Monetario Internacional nos va a liberar 3.000 millones más de crédito enseguida. El riesgo país bajó a lo que nunca ha bajado, por lo tanto podemos emitir bonos. Vendrá con más interés de inversión extranjera. Hay un presidente que se faja, hay una cantidad de ventajas. Sí, puede haber algunas ventajas, pero el gasto en vez de bajar aumenta. Solamente en esta proforma presupuestaria estamos hablando de 41.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares adicionales a la proforma prorrogada. Entonces, esa es la situación del país. O sea, está bien, le piden al ciudadano común ajustes, ya subieron el IVA, han establecido otros impuestos, ahora van por el aumento del precio del diésel, no se dice nada de que aumentó también el precio de la gasolina eco y extra, y automáticamente la clase media es el que sufre el impacto. Para ponerle una cifra muy sencilla, el gobierno ha dicho que va a dar beneficios a 23.000 choferes, pero son 425.000 prácticamente vehículos de todo nivel que usan el diésel. O sea, el impacto va a ser aproximadamente de 400.000 familias. Entonces, eso de alguna otra forma se va a repercutir en las tasas de crecimiento de este año y va a pausar el crecimiento para el próximo año. Entonces, por eso digo también que eso va a subir el salario básico. Sí. Para el próximo año a 490 aproximadamente. Porque la inflación podría llegar al 4%.
y ahorita está en 4.70, haciendo el cálculo de acuerdo con dice el Código de Trabajo, llegaría a 4.90. Ok, y para completar el ejemplo y la preocupación de Larry Yumibanda sobre la clase media, me llamaron ayer a decir, mira, yo tengo una Blazer y no era alguien encopetado, por si acaso, ya, que se llenaba con $33 diésel, se llenó con 50. Sí, y eso ya me afecta. Cuando volvamos más con el economista Larry Yumibanda sobre un tema crucial, la eliminación del subsidio al precio del diésel. Eliminar el subsidio al diésel trae más beneficios que problemas. Los reclamos legítimos deben resolverse con diálogo y compensaciones. Los otros, aplicando la ley con severidad. Lo realmente grave golpea todos los días en salud y seguridad y por eso nadie hace paro. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano, mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. OnePlus reproduce este programa 24 horas después, en un horario más cómodo para muchos, 6 de la mañana, a través de Canal 14 en las 3 primeras cableras que lo reproducen, que son CNT, Extreme, Claro TV. En Zapping, Canal 41. El canal de YouTube de Ecuador en vivo lo sube completo, solo que con otra identificación de presentación gráfica. No se vayan a confundir, el contenido es igual. Y Alborada 90.3 FM también hace el reprise del programa para Imbabura y Carchi a partir de las 6:30. Ven ustedes, porque yo tengo cáncer de piel aquí, el bloqueador que quiero recomendarles y uso. Y especialmente este, que es de 200 ml y está en oferta en pharmacies. Su precio normal es de 30, tiene 30% de descuento. Hoy lo compré, me salió más o menos a $21. Protéjase a tiempo, especialmente los niños. Mis hijas son veleristas, ya se imaginan la exposición al sol. Les he recomendado ahora lo que yo no hice cuando debía. Recuerdan que la piel es un solo órgano. Yo le preguntaba a mi dermatóloga, ¿por qué me sale aquí? ¿Ya? O me sale aquí, o me sale en otra parte. Si es aquí lo más expuesto, las manos y la punta de la nariz. Es el mismo órgano, Carlos. Me cuesta entenderlo. Aquí está lo que Saría Moya dio como una justificación más por la mañana en Desayunos 24 con Milton Pérez en Teleamazonas, y tenía que ver con para qué sirve el diésel en provincias del oriente. El consumo en promedio del diésel, la mediana de consumo provincial es de 190 galones al mes. En Zamora Chinchipe es de 778 galones al mes, casi 800, es 4 veces más. Esa es la tubería rota que nosotros estamos cerrando en este momento. Es una transformación, es una medida que entendemos que genera incertidumbre, pero por eso nosotros nos acercamos a la ciudadanía. Nosotros ayer estuvimos en el Carchi, ahora vamos a la Tacunga, porque necesitamos que también escuchen cómo acceder a estas medidas, cómo ser beneficiarios directos, sin intermediarios, de este tipo de medidas, pero también necesitamos que la gente sepa que nosotros les vamos a escuchar y que si tenemos que hacer algún ajuste en el sistema de incentivos, estamos abiertos a hacerlo.
Hay varias cosas ahí en lo que dice Saría Moya. Primero, coincide en que es sospechoso que en esas provincias del oriente, en vez de 190 galones al mes promedio que consumen unidades de transporte, consuman 700. Sí, considero sospechoso. Yo celebro que hayan hecho los controles pertinentes a aquello. Ojalá que esos controles sean permanentes. ¿A dónde se va la diferencia? Bueno, estudios dicen que van, por ejemplo, al tema de laboratorios que tienen que ver con la producción de droga, por ejemplo. Entonces, por ahí es donde se filtra prácticamente. ¿Minería ilegal? Minería ilegal también, prácticamente. ¿Contrabando al Perú? Puede ser, es una posibilidad. Eso sí no puedo darle certezas, pero sí puede darle podría ser una probabilidad que se vaya justamente. Ahora, nota entre líneas que ella dice tres cosas. No descartan un ajuste a las compensaciones. Si usted le tocaría ajustar las compensaciones, ¿cómo lo haría? Bueno, el tema es que el aumento del precio del diésel es permanente. Correcto. Las compensaciones son temporales. Ajá. 8, 12 meses. Y el pago a los proveedores va a ser eterno. O sea, pero a partir de diciembre viene un sistema de ajuste que deja el precio entre 2.48 y 2.88. Es decir, está garantizado a partir de diciembre que de $3 no va a pasar. Sí, posiblemente sea así, pero esto es un tema que no lo han puesto sobre la mesa. Por ejemplo, esto de aquí está en función de un precio de barril de petróleo de $65. Ajá. ¿Qué pasa si el día de mañana se dispara a 90? El precio con establecimiento de banda de todos los combustibles llega a subir. Entonces, en ese sí fue un momento adecuado para hacerlo. Porque usted decía que no fue el momento adecuado. Ok, lo hacemos en un momento de precio internacional del petróleo bajo. Se puede decir que sí, pero el tema es que arrastramos un bajo crecimiento prácticamente de 10 años. Y adicionalmente a eso, no se ha logrado bajar significativamente pobreza, extrema pobreza y desigualdad. Entonces, vemos en las calles mucha gente en la informalidad y a esta medida, que es una medida durísima, obviamente va a tener implicaciones a los que menos tienen, ¿no? Sin duda. Y más que eso, a la gente le afectan junto con eso dos cosas, con lo que estoy diciendo yo en mi mensaje, con ese ambas. Salud, atención. Hoy seguí el problema de que no hay medicina en ciertos hospitales todavía y seguridad. Así explicó anoche Andrés Carrión en Teleamazonas, Luis Felipe Vizcaíno, director de los transportistas y ex asambleísta de Centro Democrático, transportistas de carga, porque a ellos los golpea duro. El diésel acaba de sufrir un incremento de 1.79 a 2.80, lo que significa un 56% en el costo de incremento directo. Recordemos que en los últimos tiempos también se subió de $1 a 1.79, es decir, con unas variaciones que iban siendo mensuales de centavos y que eso no permitió a los transportistas ajustar fletes reales. Hoy estamos afectados y este último incremento, nosotros hemos hecho los análisis técnicos, nos afectan en aproximadamente un 35% y evidentemente ese monto, como lo decía Bernardo, no debería afectar al consumidor final. Pero a nosotros nos afecta directamente, Andrés, en la supervivencia y por eso yo hago una exhortación al sector empresarial, al sector productivo, al Comité Empresarial Ecuatoriano que representa las cámaras de la producción, para que hagamos ajustes técnicos sustentados y no permitamos que solo los transportistas en general seamos los que asumamos este costo y que tampoco se genere una especulación y se le traslade al consumidor final. Ajustes técnicos sustentados. Primero sustente el suyo. Lo explico en ese programa, ciertamente no hay tiempo, donde saca el 50% de incremento en el costo directo, aunque admite que el diésel en sí, como uno de los componentes del costo, sube solo en 35%. Larry Yumibanda lo calculó entre 25 y 30%. Pero, ¿a qué voy con esto? ¿Debió socializarse antes la medida como tanto se ha reclamado, cosa que evidentemente no hicieron? ¿Advirtieron algunos transportistas, pero no explicaron todo el paquete? Mire, ahora actualmente la política pública tiene que estar socializada. Eso
dentro de los manuales teóricos nos explican a nosotros los economistas para evitar justamente cualquier tipo de reacción que haga que la política pública se tire abajo. ¿No es eso fomentar más bien cualquier tipo de reacción? Esto vamos a hacer guerra avisada, no mata gente. Como diciendo, ¿saben qué? Prepárense para hacer un paro que viene. A ver, el tema es que, los precios de los combustibles actualmente siguen siendo subsidiados. ¿Sí? Siguen siendo subsidiados. ¿Todavía queda un monto de subsidio en el Todavía diésel? queda un monto de subsidio. Más o menos un 30 a 40% todavía. Le pongo. ¿De dónde saca usted eso? El precio, no, del mercado internacional. El precio del diésel en el mercado internacional está en $4. Perú está en $4. Está en $4. Pero el diésel que se le vende a las navieras, el diésel que se le vende a las petroleras, el diésel que se le vende a las mineras, el diésel que se le vende a la parte, pongámosle, recreativa, sigue estando subsidiado. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que dije al inicio de la entrevista? Que se liberalice el precio del diésel de todos los sectores de la economía y dejar pausado el de automotriz y el de uso particular. Con eso, no hubiera habido ningún tipo de compensación y automáticamente hubiera entrado plata a la caja fiscal de manera inmediata. Es decir, dejar pausado los 400.000 vehículos privados que usan diésel y los 23.000 transportistas que usan diésel. Efectivamente, por el momento. El resto, pague sin... Así que usted lo hubiera hecho en la inversa. Ok, muy interesante. ¿Algo más? Lo que dijo en cambio esta mañana el ministro Roberto Luque, la diferencia entre ayer y hoy, el contacto directo. El incentivo a los transportistas urbanos, inter e intraprovincial, es también un incentivo a los usuarios del transporte público, pues no se les va a incrementar el pasaje a ellos porque se está compensando por el consumo mensual. Lo primero que hacemos es hablar con todos los transportes de pasajeros porque no quería que se incremente. Ahora, esta es una medida temporal porque quien regula a los transportistas urbanos son los municipios. Pero yo les estoy diciendo a ellos, ustedes tienen que conversar con quien los regula. Yo tengo una conversación que tener también con la modalidad intra e interprovincial que la estamos teniendo. El primer concepto que se tuvo en la medida es destinar esos recursos que en muchos casos se desvían a la minería ilegal. Cuando usted ve que el doble, las provincias que tienen minería ilegal consumen el doble de diésel que las que no, o las que están en fronteras consumen el doble que las que no. Este subsidio del diésel que se iba a mafias, hoy lo hemos redireccionado sus recursos para que vean los que más necesitan. El GLP es de los subsidios que más equitativos son, van a los que más necesitan. De eso ya hablamos. Cuando volvamos, le preguntaré al economista Larry Yumibanda cómo es posible hacer lo que él considera imposible. Es decir, que esto repercuta exageradamente, no que no repercuta, exageradamente en la inflación y el costo de los productos de primera necesidad. Eliminar el subsidio al diésel trae más beneficios que problemas. Los reclamos legítimos deben resolverse con diálogo y compensaciones. Los otros, aplicando la ley con severidad. Lo realmente grave golpea todos los días en salud y seguridad y por eso nadie hace paro. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Los noches y gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet, todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano, mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo a ustedes que nos pueden seguir por Macro Digital en los Estados Unidos, una cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, por eso cerca de 10,000, 12,000, adicionalmente a los que mencioné antes, nos acompañan cada noche. De allí, en España también, por Hispasat. Es increíble los mensajes que recibo allá.
sobre todo de madrugada, ¿ya? Tenemos 6 horas de desfase. Y en varias provincias del Ecuador nos ponen Galápagos, Santa Elena, Loja, Santo Domingo, Los Áchilas, Pichinche. Siempre me piden que recuerde Cumbayá. No sé por qué. La pregunta quedó planteada, economista Yumi Banda. Sí, va a haber un nivel de impacto en la inflación, que a su juicio va a ser significativo, si no alto, y será inevitable que repercuta en el precio de los productos de primera necesidad. ¿Pero eso será estacional o luego se equilibrará? ¿15 días, un mes y luego baja? A ver, el tema es, y le voy a poner un ejemplo. Hoy tenemos un precio de un producto en $100. El día de mañana se incrementó en 150. Hubo una inflación del 50%. Pero el siguiente mes se quedó en 150. La inflación desaparece. Y explíqueme eso mejor. ¿En qué sentido la inflación desaparece? ¿Por qué? Porque de 150 el mes anterior al mes posterior sigue siendo el mismo precio. Pero ya el incremento se dio. Y eso es lo que va a pasar en la economía ecuatoriana. Va a haber un incremento de precios y se va a mantener eso a lo largo del tiempo. Y si baja a 120, y ahí viene. Ya en el mismo ejemplo. Si se disparó luego por los controles, bajaría siempre y cuando la población en general se llegue a empobrecer, porque consumiría menos y los empresarios tratarían de bajar el precio para que le consuman. Así funciona la dinámica, así se dio, por ejemplo, el año pasado, porque el incremento del IVA disparó la inflación en los primeros meses, pero después se contrajo y terminamos en recesión. O sea, será inevitable el incremento en la canasta familiar, en el costo de la vida. Inevitable. Inevitable. ¿Por qué? Si me permite ahí, sí, claro, porque para eso está. Las compensaciones solamente se dan a los agremiados. Y los que no están agremiados... Que son los usuarios, que es el público, que compra, que usa los servicios. Y los que no están agremiados son los que automáticamente hacen que el precio de los bienes y servicios comiencen a crecer en la economía por la implementación de la medida. ¿Qué compensaciones pueden haber para los no agremiados? Es decir, por el gran público que está una enorme masa que usa transportación, que usa diésel, que depende de servicios que se movilizan en eso, que tienen la condición de usuarios de todos esos que usan en la cadena diésel. Es difícil, no va a haber compensación por eso, porque no tenemos la tecnología para aquello. Lo que van a hacer todos los demás es automáticamente ajustarse. Unos en bajar rentabilidad, sí, y otros viajar menos, y otros subir el precio a la gente. Eso es lo que dejar de comprar ciertos productos. Posiblemente. Ok, con esto se entiende por qué lo belicoso del anuncio del Frente Unitario de Trabajadores. Lo combativo, diría yo. Pero no el tono guerrillero que le imprime una extraordinaria dirigente, valiente, valiosa y honesta, digno de mejores causas. Marcela Arellano. Es indispensable que el pueblo ecuatoriano se declare en resistencia, que las organizaciones sociales populares le declaren al presidente como enemigo de los intereses del pueblo ecuatoriano. No podemos seguir viviendo en medio de la pobreza y de la inseguridad. ¿Por qué no han declarado enemigo de los intereses del pueblo ecuatoriano a los GDOs? ¿Por qué no han declarado enemigo de los intereses del pueblo ecuatoriano al brazo político del crimen organizado, que es el mayoritario bloque en la Asamblea? ¿Por qué no han declarado enemigos del pueblo ecuatoriano a todos los jueces que dejan libres a los delincuentes que los matan? ¿Por qué no han declarado enemigos del pueblo ecuatoriano a todos esos traficantes de productos médicos cuya lista conocen muy bien? Y si no, se la pueden pedir al presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción. La verdad, no entiendo el fútbol. O sea, siguen reclamando por un sector, que son los trabajadores agremiados, que merecen justicia y preocupación y mejor trato, lo acaba de decir Larry Yomibanda en otras palabras. Pero nunca, por 3,5 millones de ecuatorianos sin empleo, que no tienen sindicatos, no pueden hacer huelga, no tienen dirigentes que los representen, y políticos tampoco, por si acaso. Los desempleados les importan un pepino. Algo más antes de volver con Larry Yomibanda, y fue el hecho de que hoy reconoció el ministro del Interior que temprano hubo problemas en Carchi. Tuvimos problemas en el Carchi durante la madrugada. Fueron inclusive detenidos 2 personas aprendidas que estaban incitando
a que estas medidas pasen a mayor nivel y eso no lo podemos tolerar. Hemos sido sumamente claros, no vamos a permitir el cierre de vías, no podemos paralizar el país necesita trabajar, el país quiere trabajar y lo está demostrando el día de hoy con lo que ustedes han podido ver durante estas horas. Han sido llamados todos a la mesa, han anunciado que van a acudir, que se van a sentar y yo creo que eso es medida positiva, además de que no solamente el transporte, sino varias cámaras de industria, cámaras de comercio, también están haciendo exactamente lo mismo, participar de esas mesas justamente para poder trabajar en conjunto con los transportistas y que esto pues pueda seguir sin ningún problema. Les reitero, no se confíen, no bajen la guardia. Pero volviendo a lo económico, usted ha hecho un largo recuento de las dificultades, riesgos e impactos negativos. Mencione los positivos. Los positivos, que al gobierno le va a dar cierto respiro fiscal, sí, porque se le va a comenzar a caer la recaudación, por ejemplo, de las contribuciones de los bancos, las contribuciones de las grandes empresas, la remisión tributaria parece que no está yendo muy bien, entonces al gobierno le va a dar cierto alivio. De 400 millones de dólares, gran cosa. La cuestión Casi es, digo la palabra equivocada. No. Se ahorran 1.100, pero entregan 700 en compensaciones. Acuérdense que es temporal, ¿no? Okay, un año. Ya. Y ahí se acabó Ya. y entran neto 1.100 millones de dólares. Aparte de que los 700 de compensación no salen de golpe. Así es un proceso, registrarse, calificar, ok. ¿Quién más gana con esto? Bueno, ganan también los importadores, porque el 60%, ¿sí?, de la importación de derivados ya tienen prácticamente un precio fijo y un mercado definido. Los importadores y el les dicen, gobierno, mire, y el gobierno, ahí yo creo que debería trabajarse aún más. El tema de comenzar a darle una visión nueva a Petroecuador. Yo sí soy muy radical, he planteado que se venda el 49% de las acciones de Petroecuador a una empresa china. ¿Quién la va a querer controlar si no tiene la mayoría? Si no tiene el 51%. Entonces, ¿pero por qué no? Pero yo pregunto, ¿por qué uno se ¿Por cierra? qué no concesionamos la administración? Désela toda la administración a una empresa china. A ver, la concesión de la administración significa que el dueño sigue siendo el Estado ecuatoriano. Pero claro, pero el que la maneja independientemente es el administrador. En la venta del 49% hay capital fresco. Wow. Capital fresco que puede ser unos 8.000 millones de dólares para prácticamente generar una eficiencia en el sector petrolero. Buena idea. Aumentar la producción petrolera y posteriormente generar más combustible y depender menos del importe. Buena idea. ¿Sabe qué es lo malo de su idea? ¿Cuál? Porque es China. Y si viene Estados Unidos, que ponga la plata. Cualquiera que venga. El tema es que ya hay que comenzar a trabajar sobre propuestas concretas. Algún rato, y se lo dejo anticipado, hagamos un programa solo sobre Petroecuador. Yo le agradezco, no tengo ningún problema. No, ya sé, yo sí tengo un problema porque nadie quiere hablar en Petroecuador. Hay un administrador extranjero que sé que es formidable, un chico muy joven, brillante y honesto. Hasta ahí sé. Nadie dice pío, no han subido la producción en los niveles que deberían. Creen que porque votaron a 70 tipos con latisueldos la cosa va a mejorar, ¿ya? Lo que deben ellos impulsar es que se haga otra vez la pregunta para que se pueda explorar en el Yasuní, porque esa pregunta fue equivocada, nos engañaron, nos mintieron, ahí tienen la razón principal. Hay que volver a explorar el Yasuní de la manera más limpia posible. En fin, ¿sabe qué? No me va a cabrear, economista. Estaba de buen ánimo. Usted me provoca, usted se mete en esa vaina. Y este es uno de los temas. El otro tema es la seguridad social. Porque también quedamos citados para eso. ¿Okay? O sea, estamos destinando prácticamente 3.000 millones de dólares a un fondo que no es sostenible. Y que adicionalmente, es que, a ver, el Estado quiere estar metido en todo. Entonces, deje que la seguridad social funcione en manos de los dueños, que ellos sí puedan concesionar la administración y comience a ser rentable. Yo le jalo la lengua, ok. Entonces, pero el tema de Petroecuador también es un tema que tiene que, de alguna otra forma, hacerle un seguimiento. Lo vamos a hacer. ¿Ya? Y de paso, seguridad social es un tema. No, el FMI no ha dicho que se debe privatizar. Ojo, pues tiene una recomendación muy radical sobre reformas. Y no porque lo diga el FMI, o hacemos caso o colapsa. Nos queda más. Eliminar el subsidio al diésel trae más beneficios que problemas. Los reclamos legítimos deben resolverse con diálogo y compensaciones. Los otros, aplicando la ley con severidad.
Lo realmente grave golpea todos los días en salud y seguridad y por eso nadie hace paro. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Familias ecuatorianas. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 reproduce este programa en los distintos números de las carreras que ven ustedes en pantalla, ya sea por televisión o redes sociales, y es el único medio autorizado para subirlo una hora antes. En cambio, desde los estudios de Radio Centro, en su unidad especial de podcast, es donde ahora grabamos de una manera increíble este espacio que se hacía antes de un estudio de televisión de 9x12. Y hoy lo hacemos en uno de 3x3. La tecnología. Algo más sobre el presidente Noboa. Yo les recordé al principio que en campaña dijo que no subiría el diésel y el 30 de enero de 2024 admitió la posibilidad de hacerlo en estos términos ante Lenin Artieda en su entrevista de Carondelet. Nosotros estamos de acuerdo en focalizar los subsidios. No podemos afectar a los subsidios que afecten a la gran masa o al pueblo, ni la productividad del país. Que esto lo vengo hablando desde la campaña. Es que la única manera en volver sostenible la eliminación de subsidios en el tiempo, sin transmitirle todo el gasto o todo el costo adicional al consumidor, es con mayor eficiencia. ¿Y a qué me refiero con mayor eficiencia? Una red eléctrica que funcione mejor, punto 1. 2, un sistema de refinamiento nacional en el cual podamos refinar diésel nacional y spray oil nacional, que hoy en día no se lo hace. La refinería no está en marcha, apenas funciona otra vez la Esmeraldas, y en cuanto a lo eléctrico se ha compensado únicamente lo que se requería para que no haya apagones en este año. En el resto, el presidente cumple su compromiso, hacerlo de una manera que no afecten a la gran masa y no bajen la productividad. Relativamente la está cumpliendo, Eso va a depender justamente de los próximos días, de cómo va evolucionando los reclamos y adicionalmente cómo va reaccionando la ciudadanía. Entonces, pero yo creo que el gobierno, de alguna otra forma, no le queda más opción. Después de toda la cuestión que se ha vivido anteriormente, los pésimos resultados, el endeudamiento agresivo, vemos que esta medida, que fue sorpresiva, fue muy sorpresiva, automáticamente le juega a él un tema que considero para él fundamental, su capital político. Entonces está jugando su capital político. Exactamente, teniendo una consulta cerca, todavía el 30 de noviembre, y elecciones seccionales el próximo año. Decisión valiente, riesgosa, pero que parte de una gran autoconfianza y una estrategia distinta de lo que hemos visto a las anteriores. Algo de lo anterior recordaré para que la memoria no nos permita repetir la historia al volver. Eliminar el subsidio al diésel trae más beneficios que problemas. Los reclamos legítimos deben resolverse con diálogo y compensaciones. Los otros, aplicando la ley con severidad. Lo realmente grave golpea todos los días en salud y seguridad y por eso nadie hace paro. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Soy Juan González, jefe ejecutivo del Hotel Wyndham aquí en Guayaquil. Mi cocina es un reflejo de lo esencial y auténtico.
Creo firmemente que la cocina debe impresionar, debe traerte recuerdos y memorias. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos apenas a 72 horas de la medida, el primer día laborable. ¿Cree usted que exista la suficiente conciencia y presión para que el gobierno, como anticipó la economista Saría Moya, pueda mejorar el ajuste sin cambiar la dirección? Dependerá de la reacción ciudadana. Dependerá de los grupos a los cuales le afecta la medida. Pero yo no lo veo al gobierno retroceder en ese sentido. Ok. La reacción ciudadana fue esta, acicateada por conspiradores e ISA en octubre del 2019, según recuerda este breve fragmento de Euronews. El centro histórico de Quito, la capital ecuatoriana, se ha vuelto a transformar en un caótico campo de batalla. La gran marcha indígena que recorrió este miércoles la ciudad en una jornada de paro nacional contra el gobierno de Lenín Moreno dio paso por la tarde a violentos choques y cargas policiales. Tras la gran marcha de este miércoles, Lenín Moreno ha cambiado de estrategia y ha abierto un diálogo con los indígenas, a los que promete implementar una serie de medidas para compensarles por la eliminación de los subsidios a los combustibles, lo que ha disparado su precio y provocado esta crisis. El presidente también ha anunciado que regresa a Quito desde Guayaquil, a donde trasladó su gobierno ante la llegada masiva de indígenas a la capital. Precisamente en esta ciudad costera ha tenido lugar una marcha blanca alternativa a favor de la paz y contra las protestas. Bien, a favor de la paz y contra la violencia. Vemos los paralelismos y las diferencias. Este presidente también ha decidido cambiar la sede del gobierno, pero a la Tacunga. Fue a donde las papas queman. En el caso de Lenín Moreno, buscó refugio en Guayaquil, que tenía una posición muy diferente, que inclusive fue con un grupo de, en esa época, sí, políticos, activistas y ciudadanos, a esperarlos a 42 kilómetros de Durán, a ISA y compañía, decirles, a ver, vengan, vamos a ver si aquí pasan y aquí pueden hacer lo que hicieron con Quito. Las circunstancias son ciertamente diferentes, pero parecidas. Recordemos la historia, hagamos memoria para no repetir esos hechos, ¿ya? Y no exacerbar el descontento, así como permitir que una cantidad de infiltrados manipulen lo que es un reclamo justo de algunos sectores, que debe ser canalizado, que debe ser amortiguado, pero que sobre todo debe constituir el principio de una nueva política que parta de la eliminación del subsidio al diésel para desembocar en una economía, como se dijo por parte del presidente el 30 de enero del 2024, mucho más eficiente, en lo cual no vemos que especialmente en el segundo periodo o en el primero completo se hayan tomado las suficientes medidas y a la velocidad que se precisa. El gobierno tiene desbalances impresionantes. Por ejemplo, los ministros que anunciaron la medida, ¿ya?, reaccionan rápido la de Economía y el de Transporte. No puedo decir lo mismo de Agricultura y no quiero hablar de inclusión social. Un ministro que habla de apoyar el cambio de sexo en los niños para mí no debe ser considerado, simplemente. Volviendo al tema de ahora, esto apenas ha comenzado y bien, debe seguir y mejor. A lo largo de esta hora, el economista Larry Yumibanda ha dado algunas consideraciones para que así sea, sin esconder sus reservas y preocupaciones. Por eso le agradezco, economista Larry Yumibanda, y a ustedes por su atención. Mañana seguimos, y es con alguien que tiene que ver también con el ámbito de los combustibles. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien.
Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia.